Era un día común de octubre de 2020, como cualquier otro, al menos eso pensaba en ese momento. Soy un rabino judío, dedicado desde joven al estudio de la Torá y a las tradiciones de nuestra fe. Mi vida siempre giró en torno a la observancia estricta de los mandamientos, a la profundidad del Talmud y a los rituales que marcan el paso de los días en la comunidad judía. La verdad es que nunca tuve dudas sobre mis creencias. Siempre rechacé las enseñanzas del cristianismo y especialmente la figura de Jesús. Para mí, Él no era el Mesías, ni tenía cabida en nuestro camino. Mi vida transcurría con normalidad, hasta que sin previo aviso ocurrió lo impensable. Aquel día, como cualquier otro, me encontraba en mi casa, revisando algunos pasajes de la Torá mientras tomaba una taza de té. Estaba solo, como de costumbre, pues la mayoría de los miembros de mi familia estaban ocupados con sus actividades. De repente sentí una presión en el pecho, algo que inicialmente asocié con un malestar pasajero, pero la sensación comenzó a intensificarse rápidamente. El dolor no era normal, algo me decía que mi corazón no estaba respondiendo bien. Me levanté de inmediato, pero no pude ni dar un paso. Todo empezó a oscurecerse, como si la luz del día se desvaneciera ante mis ojos. En cuestión de segundos, el dolor fue tan abrumador que perdí el conocimiento. Cuando volví en mí, no estaba en el mismo lugar. No estaba en mi casa, ni en mi cuerpo. Estaba flotando, como si todo mi ser se hubiera desprendido de mi carne, ligero, sin peso. La sensación de estar fuera de mi cuerpo fue tan clara y vívida que por un momento creí que estaba soñando. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo tendido en el suelo, inmóvil. No sentía miedo, solo una calma extraña, una paz profunda, como si todo estuviera en su lugar. Pero lo que realmente me desconcertó fue el entorno. El espacio donde me encontraba no era de este mundo. Todo alrededor estaba envuelto en una luz suave, difusa, que no venía de ninguna fuente visible. El aire tenía una textura diferente, como si estuviera hecho de algo etéreo y delicado. No había sonido, pero sentía una presencia a mi alrededor, como si todo estuviera observándome, esperando algo. De repente, esa presencia se materializó. No era una figura claramente definida, pero era alguien o algo que me conocía, que me entendía en lo más profundo de mi ser. La figura se acercó lentamente y aunque no podía ver un rostro, había una sensación palpable de amor y compasión emanando de ella. Era una sensación indescriptible, como si mi alma misma se estuviera viendo reflejada en esa presencia. Y en ese instante supe que no estaba solo, que había algo más allá de la vida terrenal. La figura se acercó aún más, y fue entonces cuando, de forma inesperada, escuché una voz. No fue un sonido físico, sino más bien una comprensión directa, una conexión instantánea de mente a mente. La voz dijo: «Soy Jesús». Mi corazón, en ese momento, dio un vuelco. Nunca en mi vida imaginé que algo así podría sucederme. Nunca pensé que escucharía ese nombre de una manera tan real, tan directa. Mi mente, acostumbrada a rechazar la figura de Jesús como Mesías, estaba en shock. ¿Cómo podía ser esto? Estaba en un lugar que parecía trascender toda lógica humana, y aún así esa voz, tan llena de paz, tan llena de poder, me estaba diciendo su nombre. No podía comprenderlo, no podía aceptar lo que estaba viviendo, pero algo dentro de mí me decía que no podía rechazarlo. De alguna manera, el amor que emanaba de esa presencia era tan inmenso, tan puro, que no tenía sentido negar lo que estaba sucediendo. «Soy Jesús», volvió a decir la voz, y sentí un impulso profundo, como si todo en mi ser supiera que debía escuchar. Fue entonces cuando la figura comenzó a mostrarme algo. No era una visión normal. No era como si viera algo con mis ojos físicos, sino como si mi alma misma estuviera siendo guiada a entender. Vi escenas, momentos de mi vida, pero no como recuerdos.
Eran como fragmentos de una verdad más grande. Cada uno de esos momentos se conectaba con las escrituras que había estudiado durante toda mi vida. Cada versículo, cada palabra que había leído en la Torá comenzaba a cobrar un sentido que nunca había comprendido antes. Me di cuenta de que todo lo que había estudiado, toda la enseñanza de los profetas y los sabios de Israel, apuntaba hacia él, hacia Jesús. No podía creer lo que estaba viendo. Mi mente, tan entrenada para rechazarlo, ahora veía todo a través de una nueva luz, una luz que me atravesaba de manera profunda. El tiempo parecía no existir en ese lugar. No había relojes, no había día ni noche, solo un presente eterno. Mientras las visiones continuaban, entendí que no estaba simplemente viendo eventos. Estaba entendiendo el propósito de todo lo que había aprendido, de todo lo que había vivido. Fue como si toda la verdad del universo se hubiera revelado ante mí en una fracción de segundo. Las palabras de la Torá que había leído una y otra vez, las enseñanzas de los sabios, todo se unía en una armonía perfecta que me dejaba sin aliento. Mi mente y mi corazón se llenaron de una paz indescriptible, pero a la vez la carga de la verdad era tan grande que me sentí sobrecogido. Sabía en lo más profundo de mi ser que Jesús era el Mesías, que Él había sido el cumplimiento de todo lo que había aprendido. Pero el peso de aceptar esa verdad me aplastaba, no solo porque desafiaba todo lo que creía, sino porque sabía que, al aceptar esa revelación, mi vida cambiaría para siempre. En ese momento, cuando ya no podía soportar más la intensidad de la revelación, la presencia se acercó aún más y me dijo: «Es hora de regresar, tienes un propósito aún por cumplir». La sensación de amor y compasión que emanaba de Jesús era tan abrumadora que no podía hacer otra cosa que asentir, aunque mi corazón seguía dividido. No quería regresar, no quería abandonar ese lugar de luz y paz, pero, al mismo tiempo, sentí que algo dentro de mí me decía que tenía que hacerlo. Debía compartir lo que había aprendido, debía contarle al mundo la verdad que había descubierto. Con un suspiro profundo, sentí como si todo mi ser se desintegrara en esa luz, y luego, con un destello repentino, volví a mi cuerpo. Desperté de golpe, respirando con dificultad, como si hubiera estado bajo el agua durante demasiado tiempo. Mi pecho aún dolía con una intensidad que me hizo pensar que estaba volviendo de la muerte misma. Abrí los ojos y vi a mi familia a mi alrededor, todos con expresiones de preocupación y temor. Me habían llevado al hospital después de mi colapso y ahora me encontraba en una cama de urgencias. Mi corazón latía con fuerza y mi cuerpo aún se sentía débil, pero algo dentro de mí había cambiado. La paz que había experimentado en ese otro plano seguía conmigo, como una sensación que me envolvía por completo. Pero la verdad que había descubierto, esa revelación que nunca había esperado, me aterraba. Sabía que al contarla, mi vida jamás sería la misma. Sabía que, como rabino, mi aceptación de Jesús como el Mesías traería la condena de mi comunidad, de mi familia. Sin embargo, algo me decía que no podía guardarme esa verdad, que debía compartirla con los demás, aunque eso significara enfrentar mi propia destrucción. Pasaron algunos días hasta que finalmente pude levantarme de la cama. Los médicos me dijeron que había tenido un ataque al corazón grave, pero que había sobrevivido de manera inexplicable. No pude evitar pensar que mi supervivencia no era solo un accidente médico, sino parte de algo mucho más grande. Después de todo, lo que había experimentado no era algo que pudiera explicarse con simples términos científicos. Era una experiencia que cambiaba todo. Mi familia no sabía cómo manejarlo. Nadie entendía lo que había sucedido en mi mente y corazón. Cuando finalmente me senté con ellos para contarles lo que había vivido, lo que había visto, la reacción fue inmediata: incredulidad, rabia y un rechazo profundo.
Me miraron como si hubiera perdido la razón, como si estuviera hablando de algo completamente ajeno a la realidad. Pero yo sabía que no estaba loco. Lo que había visto era real, y lo que había entendido era más verdadero que cualquier enseñanza que hubiera conocido antes. La reacción de mi familia fue dura, y no me sorprendió. Mi madre, que siempre había sido una mujer devota del judaísmo, me miraba con desdén. No podía aceptar lo que estaba diciendo, y la rabia en sus ojos me decía que, para ella, yo había traicionado todo lo que representaba nuestra fe. Mis hermanos, que siempre me habían admirado como un líder dentro de nuestra comunidad, no sabían cómo tratarme. Algunos intentaron razonar conmigo, argumentando que lo que había experimentado era producto del estrés y el trauma del ataque al corazón. Otros, más enojados, me dijeron que estaba manchando el honor de nuestra familia, pero lo que más me dolió fue la desaprobación de mi padre. Él, que siempre había sido mi mayor apoyo, se mostró distante y frío. «¿Cómo puedes decir eso?», me preguntó, su voz llena de incredulidad y tristeza. «Jesús no tiene lugar en nuestra fe. ¿Cómo puedes aceptar una mentira?». Fue en ese momento cuando entendí que, al igual que en el encuentro con esa luz, ahora también debía enfrentar la oscuridad de la separación, el rechazo, y sin embargo, algo dentro de mí seguía firme. Sabía que tenía que seguir adelante. Después de ese enfrentamiento familiar, decidí hablar con mi comunidad. No podía quedarme callado, no podía dejar que la revelación que había recibido muriera dentro de mí. El miedo y la ansiedad me invadieron al pensar en lo que iba a enfrentar. Fui a la sinagoga y en medio de un servicio me levanté frente a todos. Miré a los miembros de mi congregación que me observaban con curiosidad. Algunos ya me habían notado extraño, porque mi comportamiento había cambiado. Estaba más callado, más distante, pero ese día, con la voz temblorosa, comencé a contarles mi experiencia. Les hablé de la luz, de la paz, de la presencia de Jesús. Les dije que todo lo que había estudiado, todas las enseñanzas que conocía, apuntaban a Él como el Mesías. Hubo un silencio abrumador. Nadie dijo una palabra. Algunos comenzaron a murmurar, otros a mirar con desconcierto. Pero el peso de lo que estaba diciendo fue tan grande que por un momento parecía que el aire se detuvo. Finalmente, el rabino principal se levantó y me miró con una expresión mezcla de tristeza y condena. «David, estás en error», me dijo con firmeza. «Lo que has vivido no es de Dios». Esas palabras golpearon mi alma, pero sabía que mi camino no podía retroceder. Aunque sabía lo que enfrentaría, había una certeza profunda dentro de mí. La verdad debía ser proclamada. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en una serie de rechazos. Mi comunidad me dio la espalda, me excluyeron de sus reuniones y las miradas de desaprobación se convirtieron en una constante. Los miembros de la sinagoga dejaron de hablarme y muchos de ellos incluso comenzaron a evitarme por completo. No solo se trataba de mi familia, sino de todos los que alguna vez me consideraron un líder dentro de la comunidad. En mis días de rabino, siempre fui un hombre respetado, alguien que los demás acudían para buscar consejo y guía. Ahora me veían como un paria, como un traidor. Nadie quería escuchar lo que tenía que decir, y yo entendía que el costo de aceptar la verdad era mucho más grande de lo que había imaginado. Pero por dentro, algo seguía ardiendo, un fuego que no podía apagar. Sabía que, aunque todo en mi vida exterior se estuviera desmoronando, había encontrado algo mucho más valioso que la aprobación de los hombres. La verdad que me había sido revelada en ese encuentro espiritual. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores comenzaran a extenderse por toda la ciudad. Se habló de mí como un hombre perdido, como alguien que había abandonado su fe, y muchos me llamaron hereje. Pero, curiosamente, algunos comenzaron a acercarse a mí en privado,
Algunos de los más jóvenes, algunos que también estaban comenzando a cuestionarse sobre su propia fe. A pesar de que las puertas de la comunidad se cerraron para mí, comencé a sentir que mi misión estaba apenas comenzando. Muchos me pedían que les hablara más sobre lo que había experimentado, pero siempre en secreto, en las sombras, lejos de la mirada de los líderes y los demás miembros de la comunidad. En esos momentos compartí mi testimonio, compartí lo que había visto y lo que había sentido, porque sabía que aunque enfrentaba rechazo, estaba guiado por una verdad que debía ser conocida. El tiempo pasó, y aunque mi vida estaba marcada por la soledad, había algo dentro de mí que me mantenía firme. Sabía que no podía dejar que el miedo y el rechazo me dominaran. No iba a volver atrás, no iba a negar lo que había visto, lo que había vivido. A veces, en mis momentos más oscuros, me preguntaba si había tomado la decisión correcta. La presión de mis amigos, de mi familia, de la comunidad que había sido mi sostén durante tantos años, era inmensa. Pero la paz que experimenté en aquel encuentro con Jesús nunca me abandonó, y eso era lo único que realmente importaba. A pesar de todo lo que perdí, sentí que había ganado algo mucho más grande, una comprensión de la vida, de la fe y de la verdad que nadie podría arrebatarme. Pasaron meses, y mi situación se volvió cada vez más difícil. La gente me miraba con desconfianza, y aquellos que alguna vez me consideraron un hermano, ahora me veían como un extraño. Pero no era solo la comunidad religiosa la que me rechazaba. Mi familia, aunque al principio intentó ser comprensiva, comenzó a distanciarse aún más. Mi madre ya no me dirigía la palabra, y mi padre, aunque no me dijo nada directamente, me observaba con una mezcla de decepción y dolor que se reflejaba en sus ojos. No obstante, algo comenzó a cambiar en mi interior. Ya no sentía que necesitaba la aceptación de nadie. Sabía que mi misión no era la de agradar a los hombres, sino seguir lo que había sido revelado a mi corazón. Sentí que mi propósito en esta vida era claro. Debía compartir la verdad de lo que había experimentado. Debía hablar sobre Jesús, el Mesías, tal como lo había entendido en esa experiencia. Con el tiempo, mis esfuerzos por compartir lo que había experimentado comenzaron a dar frutos, aunque de forma inesperada. Un pequeño grupo de personas, principalmente aquellos que también se sentían desconectados de la tradición, comenzaron a escucharme. Me reunía con ellos en secreto, en pequeños grupos, en casas apartadas, donde podía hablar sin ser interrumpido por el rechazo. Estos encuentros se convirtieron en algo más que simples charlas. Se convirtieron en momentos de profunda comunión, de transformación espiritual. Cada vez que les hablaba de mi experiencia, de cómo Jesús me había mostrado la verdad, veía algo en sus ojos, una chispa de comprensión que me decía que no estaba solo, que no era el único que había sido tocado por esa revelación. Aunque todavía enfrentaba el rechazo de la comunidad mayor, estos pequeños momentos me daban fuerza. Cada vez que alguien entendía lo que les compartía, sentía que todo lo que había sufrido valía la pena. En el fondo, sabía que mi misión no era convencer a todos de inmediato. No era mi trabajo cambiar las mentes de todos los que me rechazaban, pero sí era mi responsabilidad sembrar la semilla de la verdad. Mi vida ya no sería como antes. Ya no volvería a ser el rabino que una vez fue respetado y admirado por todos. Sin embargo, sentí una paz extraña, porque comprendí que, aunque el precio fuera alto, el propósito que tenía ahora era mucho más grande que cualquier título o aprobación que pudiera haber recibido en el pasado. De alguna manera, esa experiencia me había liberado, me había mostrado una verdad que no podía ser negada. Incluso si el camino que me esperaba estaba lleno de dolor, de incomprensión y soledad, había una parte de mí que sabía que estaba en el camino correcto.
La soledad fue mi compañera constante durante muchos meses, pero con el tiempo comencé a encontrar una familia que no dependía de la sangre o de las tradiciones heredadas, sino de una verdad que nos unía a todos. Esa verdad no estaba en los ritos ni en las reglas, sino en la experiencia que había tenido con Jesús. En mi corazón ya no tenía dudas. Sabía que no era un error, que mi encuentro con Él no había sido una ilusión ni una revelación pasajera. Había visto algo más allá de lo terrenal, algo eterno. Aunque mi camino se volvió más solitario, más difícil, sentí que había encontrado una paz que no podía ser alcanzada de otra manera. Con el tiempo, comencé a reunirme con otros que, al igual que yo, habían experimentado algo similar, personas que también habían sido tocadas por esa luz. Juntos comenzamos a formar una comunidad de fe diferente, más inclusiva, donde la verdad de Cristo era el centro y no los muros de las religiones humanas. Recuerdo que un día, mientras oraba en mi pequeño apartamento, algo dentro de mí se desbloqueó. Ya no sentía el peso del rechazo como antes. Aunque las puertas seguían cerradas para mí en muchos aspectos, sabía que mi vida había tomado un rumbo que me había transformado por completo. La revelación de Jesús, su amor y su mensaje se habían convertido en mi misión. Ya no era solo un rabino, ahora era un testigo de una verdad que trasciende las fronteras de las creencias humanas. Y mientras algunas puertas seguían cerradas, otras comenzaban a abrirse. Mi vida ya no se trataba de obtener la aprobación de aquellos que me rechazaban, sino de seguir el camino que había sido marcado por esa experiencia, sabiendo que no estaba solo en mi camino. A medida que el tiempo pasaba, mi fe en Cristo se iba profundizando. Recuerdo que en una de mis reuniones, una mujer joven que apenas conocía, se acercó a mí después de escuchar mi testimonio. Me miró a los ojos, con una mirada llena de curiosidad y admiración. «Yo también tuve una experiencia similar», me dijo, su voz temblorosa, «pero nunca me atreví a hablar de ello por miedo al rechazo». En ese momento, sentí que no estaba solo, que lo que había experimentado no era único ni exclusivo de mi vida. Me di cuenta de que había otros que también habían sido tocados por una revelación, personas que, al igual que yo, habían sido llamadas a algo más grande. Fue un momento de profunda conexión, y me di cuenta de que ese pequeño grupo de personas que se acercaba a mí no solo eran seguidores, sino compañeros de un viaje común. Estaba formando algo que no podía haber imaginado, una comunidad de personas que, aunque venían de diferentes trasfondos, compartían la misma verdad. Aunque las dificultades seguían presentes, ya no me sentía derrotado. Mi vida se había transformado completamente. Mi familia seguía distante, mis amigos seguían evitando hablar conmigo, pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no temía al rechazo. En cada conversación, en cada oportunidad de compartir mi experiencia, sentía que el propósito de mi vida había sido renovado. El peso de la verdad ya no me aplastaba, sino que me llenaba de esperanza. Sabía que mi misión no era sencilla, que no todos aceptarían lo que yo había vivido, pero eso no me impedía seguir adelante. A veces, en la quietud de la noche, me encontraba agradeciendo a Dios por esa experiencia, por ese encuentro con Jesús que cambió todo en mi vida. Y aunque el camino seguía siendo difícil, ahora caminaba con una paz interior que nunca había experimentado antes. Años después, mientras reflexionaba sobre todo lo que había vivido, me di cuenta de que mi experiencia no había sido solo una revelación personal, sino un llamado a cambiar, a seguir una nueva vida. La revelación de Jesús como el Mesías no solo transformó mi comprensión religiosa, sino que me hizo ver el mundo con otros ojos. No era solo una cuestión de fe, sino de amor, de entrega, de sacrificio.
Aquella verdad que había llegado a comprender no era solo para mí, sino para el mundo entero. Comencé a sentir que mi propósito no se limitaba a una pequeña comunidad, sino que debía compartirlo más allá de las fronteras que me habían sido impuestas. Sabía que mi vida no sería fácil, que seguir este camino implicaba enfrentar más rechazos y dificultades, pero algo dentro de mí me decía que era el único camino posible. En los últimos meses pude ver cómo algunos de los más cercanos a mí empezaron a cambiar. Mi hermana, que siempre me había considerado un fanático, comenzó a escucharme. Mi madre, aunque todavía distante, mostró una pequeña apertura al escucharme hablar de la paz que sentía. A pesar de que nunca recibí su aceptación total, su indiferencia se fue transformando en un respeto cauteloso. Incluso mi padre, que al principio me había rechazado por completo, comenzó a hacerme preguntas. Ya no era el hombre en quien confiaba ciegamente en sus creencias, pero ahora entendía que algo real había sucedido en mi vida. A pesar de que mi comunidad religiosa no me aceptó, pude encontrar un propósito mucho más grande, más profundo, en seguir a Jesús y compartir su mensaje. Mi vida, aunque marcada por el sufrimiento y la soledad, ahora se llenaba de esperanza y de una paz que no tenía precio. Ahora, al mirar atrás, puedo decir con certeza que esa experiencia cambió mi vida para siempre. No fue solo el encuentro con Jesús, sino todo lo que vino después. El rechazo, la soledad, la nueva misión que tomé. Lo que parecía una tragedia, una ruptura con mi pasado, se convirtió en la puerta hacia una vida de propósito. Ya no me siento perdido ni atrapado por las expectativas de los demás. Aunque la mayoría de las personas a mi alrededor nunca entendió mi decisión, lo que viví y lo que sigo viviendo me da una paz que no cambiaría por nada. El camino ha sido largo, a veces doloroso, pero cada paso ha valido la pena porque me ha acercado más a la verdad que descubrí en aquel encuentro. Al final, lo que más valoro es haber descubierto por fin mi verdadera identidad. Ya no soy solo un rabino, ya no soy solo un hombre que sigue una tradición. Soy un testigo de una verdad que trasciende todo lo que alguna vez conocí. Y aunque el mundo siga girando, aunque los demás sigan con sus vidas, yo seguiré proclamando la verdad que he encontrado, porque sé que es la única que puede dar paz, amor y salvación. No sé lo que el futuro me depara, pero sé que, pase lo que pase, esa experiencia nunca será borrada de mi corazón. Y por eso, mi vida tiene un propósito más grande que todo lo que alguna vez imaginé. Hoy en día, miro a mi alrededor y veo que, aunque el rechazo todavía persiste, algo ha cambiado en mí. No busco la aprobación de los demás, ni la aceptación de aquellos que alguna vez me consideraron una figura respetable. Mi vida ya no está definida por las normas que me impusieron, sino por la verdad que experimenté. Sé que muchos nunca entenderán lo que viví, y quizás nunca lo aceptarán. Pero eso ya no me afecta, porque cuando miras a los ojos de Jesús, cuando experimentas esa paz y ese amor indescriptible, todo lo demás pierde su poder sobre ti. Mi vida ahora está dedicada a compartir esa experiencia, a ser testigo de lo que vi, de lo que sentí y de lo que aún sigo viviendo en mi corazón. No sé cómo se desarrollará mi futuro, pero algo tengo claro. Mi camino, aunque solitario a veces, es el único que puedo seguir. Si alguna vez he tenido dudas sobre mi misión, ellas desaparecen cada vez que comparto mi historia, cada vez que veo los ojos de alguien comprender por primera vez lo que significa realmente encontrar la verdad. Y, en el fondo, sé que este es solo el comienzo. Aunque el precio haya sido alto, el regalo que recibí no tiene comparación. Mi vida ya no pertenece a las viejas creencias ni a los prejuicios. Mi vida ahora está completamente entregada a la verdad que Jesús me reveló. Y ese es el único propósito que me importa,
Mi historia es solo un fragmento de un camino mucho más grande, uno que sigue revelando nuevas perspectivas cada día. A través de la experiencia que viví, aprendí que la verdad no siempre es fácil de aceptar, pero cuando algo tan profundo toca tu vida, todo cambia. No importa lo que piensen los demás, lo importante es seguir lo que el corazón te indica, lo que tu alma sabe que es verdadero. Hoy comparto mi testimonio con ustedes, esperando que encuentre resonancia en aquellos que también han vivido momentos de revelación, de duda o de cambio profundo. Tal vez este relato te haya tocado, o quizá tengas una experiencia similar que quieras compartir. Si te ha interesado mi historia y te gustaría saber más sobre experiencias como esta, suscríbete al canal para seguir acompañándome en este viaje de descubrimiento y reflexión. Déjame un comentario contándome qué te ha parecido este relato, si has tenido alguna experiencia parecida o si te gustaría compartir tus pensamientos. Me encantaría saber tu opinión. Gracias por estar aquí, por escuchar y por abrir tu corazón a las historias que pueden cambiar nuestra forma de ver el mundo. Nos vemos en el próximo video.